buenas y bienvenidos a todos a otra vegada a este que lleva nuestro programa en aragonés y sobre el aragonés, que se hizo Mirallo. Imos a presentaros a otra chicota lición da nuestra polida fabla. Imos a principiar agora y bueno, David. Bueno, pues antes de cosa imos a ver, siempre imos a remerar cuando principiamos o programa, imos a ver a nuestra adreza electrónica que llevo mirallo@hotmail.com. Escribidnos, por favor, que así nos leeremos os vuestros emails, as vuestras cartetas y tendremos bella cosa que aprender, ¿de acuerdo? Pues bien, hoy vamos a principiar una lección aunque íbamos a aprender cosas sobre situaciones, vamos a decir, vamos a mostrar cómo decir allí una cosa, un puesto, una casa o lo que sea. Vamos a ver cuál es o tema de güey. O tema de güey es ambibes, vamos a verlo en el cartel, ambibes, y vamos a indicar un puesto, ¿de acuerdo? O sea que vamos a dar paso ya a la charrada. La charrada nos va a mostrar palabras de una ciudad, por ejemplo, y indicaciones, verbos de movimiento, ¿de acuerdo? O sea que vamos a principiar la charrada y vamos a principiar. ¿En qué carrera vive a tía Chirmana? Ella vive no Paseillo Teruel. ¿Cómo iba hoy? Ta casa tuya, has dir todo derecho de cada segunda carrera a Mancucha. Pues bien, ahí nos sale el cartel de las carreras que veremos de pues. Aquí hemos visto bellas palabras sobre carreras, sobre puestos en una ciudad, toponimos de una ciudad, y ¿cuáles hemos puesto a aprender? Pues hemos a verlo en el cartel que saliva, a otra vegada, Alicia va a comentaroslo. A primera de estas palabras de carrera, que significa calle, y bueno, pues fácil, paseillo, y paseo, a vez puesto veyer en o Paseillo Teruel, que todos los que vivas en Zaragoza de seguras que habéis pasado bella vegada por esa carrera u paseillo. Dreito, que encuentras lo que puede estar que paisca, no lle derecho, sino recto. O sea, continúa todo dreito y pues que no tuerzas a garra puesto. Cucha, que puede estar que siga que ve uno de vosotros, más que más en mayor, conozca esta palabra, que lle izquierda, o suyo masculino, que estaría cucho, izquierdo, y te rematar, dreita, que esta sí que quiere decir derecha. Bien, no solo íbamos a aprender qué palabras, como decir carrera, o como decir paseillo, o lo que siga, sino que también íbamos a aprender expresiones u estructuras. Y para aprender bellas estructuras que hemos empleado en nuestra charrada, vamos a ver las preposiciones. ¿Qué preposiciones se emplean? En el siguiente cartel vamos a ver el uso de la preposición en. Por ejemplo, lo que ha dicho antes Alicia, usamos en o paseillo, ¿de acuerdo? Y se lle o masculino. Sin embargo, somos en a carrera, que lle o femenino. Y en o plural, pues ya veis que lle en los parques o en las avenidas. Vea una cuestión sobre esta preposición que no se pronuncia en o, sino que se pronuncia, bueno, se puede pronunciar en o, pero cuando se charra a escape se pronuncia no. O sea, sería no paseillo, na carrera, y por eso bellas vegadas, si veis escrito en aragonés una n, un apóstrofe y una o, sabéis que lle esto, pero meso como se dice de una traza rápida. Ahora vamos a ver más estructuras, más verbos. Como así sale en esta pantalla, otra de las cosas que hemos visto ahora es el verbo vivir. Yo mismo que en castellano, no más que encuentras a escribirse con V como en castellano, se escribe con B alta, fuera de bella estructura. Pero bueno, no vamos a embolicaros guaire más. Como belleza ahí, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís. Parad cuenta que esta traza lle prou diferent da resta, te complicar la vida una miqueta a la gent que querés aprender aragonés, y te rematar, ellos viven, que sí que lle normal.
Bien, pues hemos visto que los verbos tampoco no son tan difíciles, pero os verbos llevan bellas cosas, ao canto, cerqueta, que nos complican la vida. Esto sí que nos complica la vida. Y vamos a ver o sigue en cartel, y veréis que es un poco complicado. ¿Cómo y voy? Por ejemplo, y éramos charlando de una carrera y te preguntan, ¿y cómo y voy? Ishaí, ¿qué significa Ishaí que lleve por ahí perdida? Ishaí significa opuesto tan que queremos ir. ¿Cómo voy allí? Sería digamos, la traducción o la explicación de esa frase. Esto se empleaba mucho en aragonés porque cada día la gente que lo charra peor, porque lo considera mal y soy una pena, pero hay una de las cosas que más caracterizan al aragonés. Imos a ver más estructuras con una chiqueta charrada que vamos a principiar ahora. También, De casa mía, vas. ta casa de mis pais. ¿Me acompañas de la aturada de autobús si vas sentado al trabajo? Oh, claro, te acompañaré. Bien, como he puesto Beyer, también la verdad es que leímos Beyer vegadas mal, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Somos de carne y hueso. Habéis visto cosas diferentes. Alicia os va a explicar. Por ejemplo, de más an o dan, cuando leemos o charramos una miqueta más con confianza y esas cosas, ¿qué quiere decir? ¿De dónde? Pues de dónde vienes, todo eso. Atra, ta más an, que como he dicho con la tra, cuando charras una miqueta más rápido, se pronuncia tan y significa a dónde vas, a dónde quieres ir y todo eso. Atra, dica, como veis en el cartel, quiere decir hasta. Atra más, enta, que quiere decir hacia, y ta, que lle a de dirección. O sea, hay una chicorrona diferencia como podéis ver, pero bueno, no llegue difícil. Bien, hemos aprendido, no me sé suplir cosa, ¿no? Porque tenemos por aquí el guión, se nos pasa cosa. Por güey. Bien, y luego vamos a pasar a nuestra chiqueta sección del aragonés que ya conoces, comentando palabras que hemos visto y que no hemos visto y que conoce mucha gente en Aragón, más que más la gente mayor, pero también gente que tenga relación con el lugar, porque en el lugar se mantienen muchas de estas palabras. Vamos a ver las primeras palabras. Como ha comentado antes Alicia, cucho, cucha, que tiene el significado de zurdo, la persona que manulla la man cucha, y que con ese significado se ha mantenido en Aragón de fa poquismo. A mucha gente se le conoce con ese mote porque es cucho. Y un cuchazo, por ejemplo, sería un trucazo que se da con a man cucha, ¿no? Cuando es a un niño que se le fa, calla, no sé qué, no sé cuántas. Y que ahora, pues no sé, antes ya era más normal. También se ve en los lugares a palabra, por ejemplo, derecho, que lleva una castellanización de la palabra aragonesa dreito, ¿no? Derecho u recto, depende de la situación, por eso antes lo hemos remarcado. Y eso se puede escuchar y lleva un aragonesismo castellanizado en Aragón. Otra palabra que podemos ver en la pantalla, una expresión, al canto de. Vamos a verlo. Al canto de significa al lado de, cerca de. ¿Por qué? Porque canto en aragonés, en castellano a lo mejor también se puede emplear, pero en aragonés la palabra canto significa al lado, lado, borde, porque borde en aragonés significa bastardo, no sé si lo veis guaire bien, sin padre, sin fruto. Un árbol puede estar borde, una persona borde y una persona que no se conocen os suyos pais, es decir, que lo han abandonado, y eso en Aragón antes era una palabra muy normal que en castellano se ha preso como un insulto, pero, bueno, también hay un insulto en aragonés, la verdad, pero que sepáis que esas diferencias que existen en aragonés, que se emplea una palabra más que otra que en castellano, se debe a la diferencia de significado. Y, por ejemplo, hay que meter un zaguer ejemplo para acabar y ya cerrar el programa, a palabra cantear, por ejemplo, no existe en castellano en el sentido de mover, de ladearse, de moverse, de cambiar de puesto, ni te cantees, ya conocéis esa frase. Pues eso y aragonés. O sea que por la sección del aragonés que ya conocéis, hemos acabado. Bueno, por esa sección y por todas. Ya podés respirar, ya hemos rematado esta lección. Y bueno, pues espero que a la semana que viene sigas con nosotros otra vegada de aprender aragonés.
bueno, pues con Alicia, como Alicia se ha despedido, yo también me despido, nos veuremos la semana que viene y tots deixamos en pantalla la 13 electrónica. Que vaya bueno. Au.